Es de sentido común pensar que, al realizar un trabajo ilícito, desaparecieron toda documentación. Fueron las palabras de Enrique Insunza, secretario de Gobierno con Rocha Moya, al ser cuestionado por la prensa de dar nombres y comprobar en documentos quiénes eran los orejas o espías que fueron dados de baja de la burocracia. Insunza Cázares demostró en la pasada semanera que es un maestro en cuanto a citar la ley cuando ésta solo sirve para deslindar al gobierno de sus responsabilidades, no así en la aplicación de dicha ley para llevar a funcionarios públicos a los tribunales y que sean juzgados aplicando el mismo sentido común del que citó el funcionario. El espionaje o concentración de información es el fundamento de una secretaría de gobierno, esto dicho, desde sus diferentes aristas. El espionaje político, en este caso, tiene una vida muy activa en la historia del gobierno en Sinaloa. Personajes como Luis Pérez Hernández y Joel Hernández Niño, ambos secretarios de gobierno, con Millán y Aguilar, destaparon la cloaca acusándose mutuamente de filtrar fichas de personajes políticos en nexos con el narco. Al primero lo asesinaron entrando el gobierno de Maloba, el otro sigue en la política, no existe ninguna carpeta de investigación. Con Aguilar hubo 12 asesinatos de este tipo, con Maloba 16, entre ellos Humberto Millán, Ramón Corrales Vega, Atilano Román Tirado, Sandra Luz Hernández, Oli Alonso y Francisco El Fuco Urrea, por mencionar solo algunos. El secretario de gobierno era Gerardo Vargas Landeros, actual presidente municipal de Ahome. No existe ningún tipo de investigación al respecto que lo señale. La pregunta es lógica. ¿Por qué Insunza Cázares no aplica el sentido común en estos casos y, basándose en la ley, investiga responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios públicos inmersos en este tema? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unas horas, un día para ser exacto, hubo la semanera, esta parte de show, parte de todo lo que se maneja dentro de lo que ahora es la gobernabilidad o el gobierno. Acá en Sinaloa, bueno, pues están haciendo exactamente lo mismo que hace el gobierno federal, en este caso Andrés Manuel López Obrador, al plantearse un método para, según él, difundir lo que hace. Acá en Sinaloa hay una semanera, pasa los lunes, y ayer en esta semanera, bueno, pues hay algo que es sumamente importante o debería de ser para este estado, y se trata del espionaje, este espionaje político, este espionaje que, bueno, creo que viene dentro de la estructura de cada gobierno. El que diga que no existe o que ya no hay, bueno, pues simple y sencillamente yo, en mi punto de vista, es una advertencia de que los estamos escuchando y los estamos viendo en todo lo que hacen. Hoy vamos a platicar de lo que ayer dijo Enrique Insunza, el nuevo secretario de gobierno, y lo vamos a plantear desde toda esta parafernalia que ha habido a lo largo de estos últimos años, estos últimos sexenios, con estos actores políticos en relación a todo lo que ha sido el aparato de espionaje. Un aparato de espionaje, déjeme decirle, que ha estado en el ojo del huracán y ha habido todo tipo de desenlaces funestos. Muertos por todos lados es lo que ha dado esto del espionaje a nivel estado. Para ello, le voy a presentar a mis compañeros y amigos Yesenia Rojo Carzosa. Pues saludos nuevamente, gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Abel Jacobo Miller, bienvenido otra vez aquí a tu casa de Primera. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Bernardo. Pues fíjense ustedes que ayer, bueno, esto que ya uno ya no lo entiende, ¿no? Saca de la chistera o saca de donde lo tenga que sacar el secretario de gobierno, Enrique Insunza, que lo que tiene que ver Enrique Insunza Cázares, exactamente, Enrique Insunza Cázares, tiene que ver con el espionaje, lo que tiene que ver con el espionaje, pues que ya no se va a dar durante el sexenio de Rocha Moya. Es increíble esta aseveración, bueno, porque para empezar, él lo maneja como que hay despidos de gente, él lo maneja así, orejas que se dedicaban a concentrar información
en las fiestas, en los eventos, en la vida cotidiana de algunos actores políticos, ciudadanos, periodistas, en todo esto, y que de alguna manera los tuvieron bien ubicados y ahora pues ya los corrieron de lo que es el gobierno actual. Se habla de 44 despidos, no se dice quiénes son, no se dice cómo operaban. Lo que sí se dice es que por sentido común, créalo y lo digo ante usted, lo cito, así lo maneja el secretario de gobierno, por sentido común estas personas eran las que hacían espionaje. Cuando se les pregunta que muestren las evidencias, las pruebas de que sí hacían espionaje, que era lo que hacían para que él diga que estaban espiando a personas, bueno, pues él dice que no hay absolutamente ningún documento público, que todo lo borraron, y entonces el único que sabe que existe, que existió o que sigue existiendo es el actual secretario de gobierno. Le voy a dar simplemente aquí unos datos. La mañana del jueves 25 de agosto de 2011 aparece muerto cerca del norte de Culiacán Humberto Millán, director del semanario digital La Discusión. 7 meses antes, en Guamúchil, aparece sin vida el cuerpo de Luis Pérez Hernández, una persona sumamente identificada con lo que fue el espionaje, sobre todo en el gobierno de Juan Millán. Él fue secretario de gobierno, como ahora lo es Enrique Insunza, y con Jesús Aguilar también tuvo una participación. En el 2014, ya con Maloba, déjeme decirle nada más que le iban a dar la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues entrando su gobierno aparece asesinado. En el 2014 quedó marcado también porque el 12 de mayo asesinaron a Sandra Luz Hernández, una activista que andaba buscando a su hijo. También fue asesinado Ramón Corrales Vega, comisario ejidal del Cajón de Cancio en Choix. Este fue un opositor a la explotación abusiva de la minera Paradox. El 11 de octubre de 2014, sujetos armados también irrumpieron las instalaciones de una radio y levantaron a Atilano Román Tirado, líder de los comuneros, y también apareció muerto. Humberto Millán, Luis Pérez, Oli Alonso y Francisco Eduardo Urrea aparecieron muertos de la noche a la mañana. Todos ellos, déjeme decirle, que poseían información sumamente importante, información que hablaba de cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja el crimen organizado, cómo se manejan todas estas inercias de mafias, y que fue claramente puesto en evidencia cuando en el gobierno de Maloba suceden todos estos actos. ¿Por qué agarro el gobierno de Maloba como un trampolín para empezar a hablar de ello? Porque, bueno, Gerardo Vargas Landeros fue su secretario de gobierno. ¿Qué está haciendo Gerardo Vargas Landeros en este momento? Bueno, pues es presidente de AOME y no tiene absolutamente nada, que yo sepa, alguna carpeta de investigación por todo este tipo de asesinatos. Y esto siempre se manejó a la luz. Hay todo tipo de información relacionado a lo que le estoy diciendo, y eso, ante todo, Abel, tú que manejas pues todo lo que tiene que ver con seguridad y esta parte de defensa personal. ¿Cómo entender a un secretario de gobierno que llega y dice es que están espiando, es que estuvieron espiando, es que tenían en nómina a tantas y tantas orejas, y ya los detectamos, los corrimos y ya no va a haber, cuando hay una historia detrás que yo creo que es devastadora para cualquier personaje que quiera decir esto ya no está pasando? Bueno, es que puede tener dos lecturas, ¿no? Una, la que quieren dar como cara a la sociedad, en donde se trata de explicar de que ya nosotros somos diferentes, y la otra en que en realidad yo la veo así, y que coincido contigo, es de que si creen que no estamos espiando, sí estamos espiando, ¿no? Y estamos pues mandándosele el aviso. Yo creo que todos los gobiernos es imposible pensar que no van a hacer espionaje, aunque ellos no le llamen espionaje, pero sí vamos a hablar de recopilación de información, porque esa información a ellos les va a ayudar para una toma de decisiones operativa.
Entonces, creer que no van a seguir recolectando información es de ilusos, dices, ¿no? Perdón, eso que dices tiene que ver entonces con esta nueva magia o esta nueva forma de presentarse, en donde ya no es dirección de gobierno, ahora se transforma en dirección de gobernabilidad democrática, ¿no? Sí, son buenos para inventar los nombres, ¿no? A final de cuentas, el objetivo pues, va a seguir siendo el mismo, ¿no? Como dirección de gobierno, si tú no vas a recopilar información para una toma de decisiones operativa, o sea, incluso para labor de seguridad, sobre todo, pues entonces yo veo que vas a tener un problema ahí de gobernabilidad si no estás empezando a recopilar información. Porque ¿cuál es la principal función de la dirección de gobierno, en tu punto de vista? La seguridad interna del Estado, la seguridad de gobierno. Entonces, si tú no te vas a enfocar a eso, imagínate, obviamente que no queremos que se espíe a ciudadanos, que no se espíe a empresarios, que no se espíe a activistas sociales, no, porque pues no es la labor que deberían de estar haciendo ellos, pero lo más seguro, yo en mi punto de vista, es que lo van a seguir haciendo. Si no lo va a hacer esa dirección, pues tienen otros órganos militares que sí lo pueden hacer, ¿no? Estamos hablando de pues una Sedena, estamos hablando de una Guardia Nacional, incluso una Marina, ¿no? Y que ahorita, si tú te das cuenta, en las funciones de seguridad de los estados, ¿quiénes son los que tienen el control? Actualmente, mandos militares, ¿no? Entonces, y hay una buena relación del gobierno de 4T precisamente con los militares. En este caso, estábamos poniendo ante el público las muertes de Atilano, la muerte de Sandra Luz, las muertes de estos activistas, ¿no? Que fue generada principalmente porque estaban afectando situaciones del gobierno y que se les dijo muchas veces que te van a matar, te van a matar. Yo recuerdo a Atilano en lo de esta presa Picacho. Anterior a eso, no sé si se acuerdan que iban en una manifestación ya de regreso hacia Mazatlán y pues los emboscaron a mitad por ahí por la cruz, los agarraron a balazos y lo que dijo la Secretaría General de Gobierno es que los habían confundido con pistoleros, con todo esto. O sea, entonces si los confundieron, tenían entonces información de que ahí había pistoleros, de que ahí había este tipo de gente. ¿Cómo entender ahora el gobierno de Rocha con Enrique Insunza en este tema cuando pues los activistas es prácticamente el centro de todo tipo de vejaciones en este caso? Como decía Abel ahorita, o sea, es muy claro el mensaje que quieren enviar, pues, de que somos diferentes, es lo que han manejado desde que inició este gobierno. Yo aquí lo resumo en un ejemplo, nada más como todo lo que dijo Enrique Insunza en la semanera, pues, escrito, está muy bonito, pues, si los activistas o periodistas creyéramos en esa versión, pues, estaríamos ahorita tranquilos. Pero un ejemplo nada más resume toda esta farsa de que ya no te vamos a espiar. El primer día, la primera reunión que encabezó Rocha Moya fue con los líderes de personas desaparecidas. Afuera, tocándoles la puerta, estaban 2 señoras que tenían a sus hijos desaparecidos y no les permitieron entrar a la reunión. Por formalidades, por lo que sea, pero ahí está claro, o sea, ahí adentro en la reunión está toda la faramalla, todo el engaño, el mensaje que se le quiere enviar a la sociedad, y afuera de la puerta donde está esa reunión está la cruda realidad. Porque entonces, como dice Abel, ahí tienen la información de que las personas que están afuera, pues esas sí no están dentro de toda esta parafernalia que tenían para agarrar ese tema y decir, ahora sí lo vamos a hacer nuestro, pero nosotros vamos a controlar qué se dice y cómo se dice y cuándo se dice. Sí, y aparte, o sea, la burla de que digan, es que despedimos a quienes estaban espiando, pero ¿por qué no nos dicen nombre? Yo lo único que veo son 44 personas que perdieron su empleo y que ellas recibían órdenes. O sea, ¿por qué el mejor no nos dicen quién era el patrón, el jefe, el que mandaba espiar y si se le va a abrir una carpeta de investigación? A los dos le pregunto a usted y sobre todo a la gente que anda en la abogacía, yo veo a Enrique Insunza sumamente compenetrado en que cualquier situación que tú le hables de un juicio o de sentido común, él te lo va a plasmar en el librito de leyes y todo esto. En este caso, se lo digo también a Enrique Insunza, no están violando los derechos de estas 44 personas que están corriendo
porque de manera abusiva no les comprueban que son, como él dice, orejas, pero entonces, si a quien corran del gobierno, pues se va a correr bajo el argumento de que es espía, cuando a lo mejor son otros los intereses, pero desde ahí no se están violando sus derechos. Y no nada más se están violando sus derechos, están diciendo, despedimos a 44 delincuentes. No, por eso. O sea, ya los están tachando de algo que la gente, o sea, la sociedad, es que era oreja o era espía, ¿no? ¿Le importe o no le importe? ¿No? Ahí, bueno, es que lo manejan ellos como empleados de confianza, ¿no? Como empleados de confianza y que aparte los están liquidando conforme a ley. Entonces, como que los están limitando a ellos como para una demanda futura, ¿no? Porque, ¿por qué me estás reclamando? Te estoy liquidando conforme a ley. El detalle es el motivo del despido. No hay un argumento sólido, pues, ¿no? De te estoy corriendo porque eras espía. Porque yo te puedo correr, como dice Enrique Insulza, por sentido común, porque es mi sentido común. O sea, yo te puedo correr por eso. No, tú tienes que fundamentar el despido. Porque él mismo dice, es que, bueno, en el Congreso hay que hacer esto. Es que el Congreso tiene su órgano interno en donde ellos ponen las cosas por medio de sus partes. Oye, dice, por supuesto, sabemos qué es eso, pero hay sentido común en que hay grupos de intereses que están moviendo los hilos del Congreso. Claro. Dices, no, es que no, pero la ley marca esto. Sí, la ley marca eso, pero sabemos que se mueven conforme a intereses muy particulares. Entonces, en este aspecto, esto de los despidos, esto de decirle a la sociedad que si yo despido a ya es un espía, no nada más están violando los derechos de estas personas, sino están haciendo todo un tipo de escena para confundir aún más a la gente y por lo menos despistarla, desposeerla del privilegio de decir, bueno, es que yo creo que hay espías en el gobierno. Bueno, es tan política la decisión que bien pudieron haberlo hecho callados, ¿no? Pero digo, es tan política que la tuvieron que presumir. O sea, oye, yo soy diferente, ya no vamos a espiar y estoy despidiendo a 44 personas que no se justificaba su labor dentro de la Secretaría de Gobierno. Eso así lo manejaron, ¿no? No justifican su labor. Pues si no justificaran su labor, yo despediría a medio gobierno, ¿no? Yes, bueno, sí. y a medio Congreso. Pero lo manejan así. Yo donde siento que sí se están violando sus derechos es en el momento que los estás estigmatizando, ¿no? Ante la sociedad. Aunque no se dan nombres, ¿verdad? Pero ellos, al momento que ya quedan despedidos, quedaron estigmatizados por el motivo del que está argumentando el secretario del despido. No sé si lo vayan a volver a acomodar en otras áreas de gobierno, porque en realidad pues, quedó muy escueta la información. O sea, como dice Yesenia, a ver, ellos obedecían órdenes. Aquí tiene que haber un jefe del sexenio anterior. ¿Quién estaba encargado de la dirección de gobierno en el sexenio anterior? Durante el gobierno de Malova hubo 14 asesinatos de este índole. Donde, por ejemplo, el de Humberto Millán siempre se habló que era un índole político, ¿no? Que sí. Ahí fue un índole político. El del Fuco también, pues el de Luis Pérez Hernández, por supuesto que también, ¿no? Entonces, hubo un sistema, un aparato de espionaje que se dio y todo el mundo lo comprobó, incluso el gobierno mismo habló de ello. Y en eso está el que era secretario de gobierno, pues ahora es presidente municipal de Ahome. Entonces, bueno, yo lo que creo que si tuviéramos una sociedad con un peso más específico en el sentido de reclamarle a los líderes políticos, a estos gobernantes, que hagan su chamba, bueno, yo creo que aquí Enrique Insulza se estaría poniendo la soga al cuello, ¿no? Porque él está abriendo una situación en donde hay gente que ahorita todavía está y que se le puede vincular en el sentido de que, bueno, vamos a investigar toda esta situación, porque está diciendo, sí hubo, y si sí hubo, entonces operó y ya hay asesinatos. ¿Qué se va a hacer con ello? Porque él dice, no, atrás ya no vamos a ver nada, ¿no? De aquí para adelante. ¿Eso marca la ley? Sí. La ley no, la ley dice que si hay algo que un infractor, pues tú debes de investigar y hacerte cargo de ello, ¿no? Claro. Pues para empezar, ok, lo estoy despidiendo, pero ya se abrió una carpeta de investigación. Exacto. No, eso hubiera sido una noticia muy diferente,
¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ya entonces estamos comprobando que ellos cometieron ilícitos al momento de hacer el espionaje. Entonces, ¿dónde están las carpetas de investigación? El espionaje aquí, yo tengo memoria de gobierno del estado donde se dieron los mayores casos así de espionaje con el sexenio de Juan S. Millán, cuando estuvo Luis Pérez, que era ¿no? secretario de gobierno, y pues después siguió Maloba, que era agente de Juan S. Millán, ¿verdad? Y meten a Gerardo Vargas Landeros, que ahora es morenista, y que está ahí en la presidencia de AOME, y él seguramente... que los dos estuvieron en la toma de protesta de Rocha Moya. Y en aquellos entonces, acuérdate que también estaba aquí este militar Inocente Fermín Hernández, que era el responsable de Pegasus, aquel malware israelí que se dedicaba al espionaje, que se compró en el sexenio de Peña Nieto, y aquí andaba en Sinaloa ese señor, que de inocente no tiene nada, ¿no? Inocente Fermín. Y ahorita sigue él operando a través de Sedena. Ahorita tengo entendido que anda por allá por Michoacán, ¿no? Entonces, encargado de seguridad en Michoacán. Entonces, si tú realmente... Uno de los estados que, digamos, la verdad, es autónomo en el sentido del narco. Ahí manda... ahí es un estado fallido totalmente. Michoacán. Totalmente. Entonces, ya para terminar ahí, entonces si este señor está durante en ese periodo de estos dos exgobernadores, pues tendría que haber una carpeta abierta en contra de él, ¿no? Sí. Es lo que yo te comento. Bueno, aquí incluso, ahorita que está comentando Abel, lo de Luis Pérez, en noviembre de 2015 hubo un enfrentamiento entre Joel Hernández Niño y Luis Pérez, sí, en plena estación de radio, por medio de un periodista. Se enfrentaron en un evento en donde los dos empezaron a decir, no es que tú espías más, no es que tú eres el que espías, no, bueno, pues vámonos a un detector de mentiras y vas a ver que tú eres el que andas espiando, ¿no? ¿Y por qué se dio esto? Porque filtraron unas fichas donde se decía que Joaquín Vega, Óscar Félix, Enrique Mendívil, aquel que asesinaron también, y Sergio Torres tenían vínculos con el narcotráfico, y las fichas ahí estaban sobre la mesa, se filtraron, salieron a la prensa, y estos dos dicen, no, es que tú fuiste, o sea, sí, no se dijo quién de los dos fueron, pero no se habló de las fichas ni de la relación con el narco, se habló de ellos dos echándose la bolita. Uno lo asesinaron, otro anda por ahí. Ajá. Fue el gobierno de Aguilar Padilla, jefe del gobernador actual. Entonces, tú estás viendo todo el escenario y dices, bueno, ¿qué está pasando? Ya se perdió totalmente la cordura y ahora puedes decir la barbaridad que sea, como ya no estamos espiando, ya no somos los mismos, es la 4T, o sea, todo ese tipo de formas tan nefastas están siendo vinculadas ahora al gobierno. Sí, y es que ya no, como sociedad, ya no sabemos qué sentir ante tanto cinismo, pues ya escuchamos las declaraciones de los políticos y decimos, o sea, ¿qué les pasa? O sea, es tan bajo el nivel intelectual en el que consideran a la sociedad. Aquí la pregunta que tendríamos que hacernos, se le tendría que hacer a los que de verdaderamente hacen periodismo, si hoy no se sienten perseguidos, no se sienten vigilados. Yo creo que en la práctica este gobierno ha demostrado que hay que tenerle mucho más cuidado que el anterior. Ahorita que dijiste esto de los periodistas, hay una nueva forma de actuar en torno al periodismo en el gobierno de Rocha Moya. El gobierno de Rocha Moya, en lugar de invertir tanto dinero como invirtió él y que todo el mundo lo ve, Rocha Moya se llevó como a 40 periodistas de esos que eran, según, muy, muy críticos y que daban la vida por el periodismo y todo. Ahora están en la nómina ¿metieron a esos y sacaron a los Orejas? ¿O cómo es que está la situación? Porque, o sea, te quedas pensando, ¿será así? Porque ahora el gobierno está, la prensa también está para... Y es que el control de la información la tienen, pues ellos tienen, es muy poca la gente que hace periodismo realmente, pues. Entonces que quieran cambiar las formas de burlarse de la sociedad y que todavía le estén apostando al nombre de la cuarta transformación, ya es muy relativo, pues, o sea, los hechos son los que están llamando la atención y en los hechos ahorita hasta el mínimo activista se siente
siente acosado. ¿Y quién va a hacer ahorita las funciones de espionaje? Pues lo están haciendo hasta los mismos secretarios, ya no cuidan las formas. Ya perdieron completamente el respeto a la sociedad, ya ahorita se acostumbraron a que la sociedad calla ante cualquier cosa, a que los periodistas pues digan una parte de la nota y que se olvide a los días, pues. Entonces, en este caso, tú hace ratito comentaste de esta forma de intelectualidad, por así decirlo, que tienen entre funcionarios y la sociedad. Yo creo que Enrique Insunza sí es una persona sumamente preparada, se puede ver, da clases cada vez que le preguntan algo, que nada tiene que ver con la realidad, esa es otra cosa, pero de que tiene una afinidad, es finito en sacar el artículo, la forma de ley que necesita para desviar totalmente, ¿no?, los criterios verídicos de cómo se maneja la situación. Creo que ahora sí hay una persona que la pusieron exactamente para eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando él dice, es sentido común que estas personas, al estar espiando, pues se llevaron todo, ¿no? Pues entonces también es sentido común ver que si sales y agarran un día y cierran todo Culiacán, gente armada, y que el gobernador está metido debajo de un escritorio, también es de sentido común pensar que hay otro poder y que ese poder es el que manda, ¿no? Y sobre todo sentido, o sea, común, que si estás acusando a alguien, pues tienes que acusarlos con la ley en la mano. O sea, ¿quién mejor que él que maneja tan bien las leyes? Pero las maneja tan bien a su favor, que tiene ahí a unos periodistas en la semanera que pues los enreda con su discurso. No cuestionan, o aparte tienen una línea que seguir, pues es muy pobre el cuestionamiento que se ha visto en las semaneras, pues el control lo maneja el que está dando la información. Y pues, o sea, aunque sea una información falsa, manipulada, que quien está atrás de la pantalla esté diciendo, oye, ¿cómo te estás riendo de la sociedad y de los que están ahí sentados? Bueno, en ese caso, como periodista, dices, bueno, es que tú ejerces tu labor de periodismo, ¿no? Tú le vas a preguntar lo que realmente es, él te va a decir lo que quiere decirte, que muchas veces es simple y sencillamente nada más poner el obstáculo de la ley. ¿Por qué? Porque este crimen organizado que tiene toda la facultad legal te puede poner cualquier ley. Si tú dices, oye, ve a los diputados, ¿no?, se están peleando porque no les quiten 10 diputados, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. Oye, eso atenta. Y ve todos los discursos que hacen. No, es que es mejor porque hay más voz de la ciudadanía dentro del Congreso. O sea, y eso, ¿cómo no, es que la ley dice, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando un ciudadano no tiene más que decir lo que quiere decir, pero la ley no lo ampara, porque están parando a toda esta congregación de políticos, pues no puedes hacer más, ¿no? Ahí Enrique Insunza va a decir lo que él quiere decir y lo va a decir cuando quiere y como quiere. Todos los periodistas le dijeron, díganos los nombres, diga en dónde estaban, cómo puedo yo solicitar información, porque son servidores públicos, debe de haber un documento público para decir, no, es que se lo llevaron. O sea, sí. Bueno, si se lo llevaron, entonces hay que hacer una carpeta de investigación, claro, con los que estaban ahí sentados, y a esos hay que llevarles todo el peso de la ley. Pues ahí él sí podría esgrimir cuál artículo estuvieron. Y por sentido común, ahí sí, por sentido común. Y por sentido común, pero vemos que no pasa eso, ¿no? Como comentario final. Pues entender que esto va a seguir definitivamente el espionaje de parte de gobierno es una realidad. Yo le dejo la pregunta que, ok, si despedimos a 44 empleados por labores de espionaje, necesitamos ver entonces a quién estaban espiando, durante cuánto tiempo los estuvieron espiando y por qué y de quién recibían órdenes, ¿no? Y no nomás dejarlos despedidos
y sin haber una carpeta de investigación por pues, los delitos que cometieron. Y pues yo me quedo con las últimas las declaraciones que dio Enrique Insunza para cuando se tengan que utilizar a favor, pues porque ahí en el escrito quedó muy bonito, pues que ya no se va a espiar, no se va a meter en la vida personal de nadie, que se va a dejar trabajar a los periodistas, a los activistas. Entonces depende de la sociedad llevar a la práctica eso y reclamar que eso no sean solo palabras. Es que yo creo que él debió de definir qué es espiar, porque como lo estaba comentando Abel, el recopilar información por parte de la Secretaría de Gobierno es su fundamento. Es para lo que se crea Secretaría de Gobierno, porque tiene que tener toda esa información para poder activar todos los protocolos de seguridad y todo eso. De lo que a lo mejor él quería decir, que no nos lo dijo, es de este espionaje que se hace a través del gobierno como un ente gubernamental para golpear a los opositores y descarrilarlos de cualquier futuro político, y que en eso es donde están inmersos todos ellos. No tiene que ver otra instancia, tiene que ver el gobierno, porque por ejemplo en el 2004 cuando el candidato al PAN, Saúl Rubio Ayala, fue asesinado. Cuando él fue asesinado, el candidato que era Heriberto Félix Guerra. Entonces, cuando fue asesinado, se le vino encima todo esto de que, no, es que Rubio Ayala tenía contactos con el narco, había estado con el Cejagüera, y se filtraron todas estas informaciones. Cuando Vizcarra quería ser gobernador, igual se filtró que una foto, que estaban haciendo esto, y todo eso es operado totalmente por el aparato de gobierno. Si se acabó ese tipo de espionaje, bueno, él lo debió de haber dicho, porque entonces los que están totalmente metidos son los políticos, que algunos periodistas y todo eso también. Si es lo de recopilar información, yo creo que eso, por supuesto que jamás se va a terminar, porque para eso es ese ente. Pero aquí la confusión que hay es lo que está diciendo Enrique Insunza, nada más basándonos en lo que él dijo, ¿no? Que es simple y sencillamente reflexionar, y es sentido común pensar que cómo se va a acabar el espionaje político si ellos quieren asirse en el poder siempre. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Nos vemos.